Mi tía me robó mi beca universitaria y no lo supe hasta años después. Encontré las pruebas por accidente hace unos días. Encontré algo que me cambió la vida. Y no lo digo en plan exagerado tipo vi una señal del universo, no. Me refiero a que encontré pruebas, documentos, evidencia física de que mi familia, en especial mi tía Clara, me robó mi beca universitaria. Así, sin temblarles la mano. Y no lo supe hasta ahora, años después. Pero mejor empiezo por el principio porque esto tiene capas como cebolla podrida. Tenía 17 años cuando terminé la preparatoria. Siempre fui buena estudiante, la nerd del salón, la que ayudaba a todos con sus tareas, la que sacaba 10 hasta en deportes. Mis papás nunca tuvieron mucho dinero, así que sabía que si quería ir a la universidad, tenía que ganarme una beca. Y eso hice. Me partí el alma todo ese año, hice cartas de motivación, llené formularios eternos, reuní cartas de recomendación de mis profesores, y preparé mi portafolio como si fuera a presentar mi vida entera en PowerPoint. No dormía. Casi no salía. Vivía estresada, pero ilusionada. Me lo merecía. Recuerdo que un día me llamaron de la universidad. Me dijeron que mi perfil era muy prometedor. Que tenía buenas posibilidades. Casi lloro de la emoción. Mi mamá me dijo que no me hiciera ilusiones, que mejor esperara la carta oficial. ¿Y cuando llegó? Era una carta de rechazo. Fría. Genérica. Lamentamos informarte. Pensé que había sido culpa mía. Que alguien había sido mejor. Que no era suficiente. Me tragué la tristeza, sonreí como pude y me puse a trabajar para ahorrar. Nunca nadie en mi familia me preguntó cómo me sentía. Ni una palabra de consuelo. Solo un ya vendrá otra oportunidad. Lo que sí fue curioso fue que justo ese mismo año, mi prima Daniela, hija de mi tía Clara la Víbora, consiguió una beca en una universidad privada. La misma a la que yo había aplicado. Ella, que siempre había tenido promedio normalito, que se la pasaba quejándose de estudiar, que ni siquiera sabía cómo redactar un ensayo. Pero bueno, pensé que quizás había cambiado. Me tragué eso también, pasaron los años. Yo seguí trabajando. Dejé los estudios para después. Nunca había tenido tiempo para cuestionar nada. Hasta hace una semana. Estaba en casa de mis padres buscando unos papeles para un trámite cuando abrí por error una caja vieja. Adentro había carpetas escolares, cosas mías de la prepa. Y una de ellas tenía mi nombre en marcador. La abrí sin pensar, primero vi mi solicitud de beca original. Mi letra, mis cartas, todo lo que yo había enviado. Me dio nostalgia, incluso ternura. Pero luego vi algo que me heló la sangre, entre los documentos. Había copias alteradas. Las mismas cartas, pero con el nombre de Daniela. El mismo promedio. Hasta las cartas de recomendación, con correcciones encima. Mi trabajo literalmente editado para parecer de ella, no entendía nada. Revisé más y encontré un sobre con el membrete de la universidad. Y otra hoja más con firmas incluyendo una que parecía la de mi mamá. Me senté en el piso, con los papeles sobre las piernas, temblando, mi familia me robó la beca. Mi propia madre fue cómplice, y yo no tenía idea. Hasta ahora, actualización 1, han pasado 2 semanas desde que encontré la caja. No dije nada. Ni a mi pareja. Ni a mi mejor amiga. Ni a mi terapeuta. Y mira que he llorado en ese sillón por menos. Pero esta vez me guardé todo, porque esto necesitaba estrategia. Silencio. Observación, llevé los documentos a mi casa y los escondí. Escaneé cada hoja por si acaso. Nunca subestimen la capacidad de una familia tóxica para quemar evidencias si los confrontas en caliente. Luego me puse a revisar todo con calma. Hora por hora. Día por día. Café en mano, playlist de villanas de telenovela sonando de fondo. Porque ya estaba entrando en personaje. Y entonces empecé a notar los detalles asquerosos que en su momento me pasaron de largo. Por ejemplo, la carta de recomendación del director de mi prepa tenía tachones visibles. Cambiaron mi nombre por el de Daniela. Mal. Encima mal hecho, había un archivo impreso con ensayo final, Daniela, docx. Pero tenía una cita personal que yo había usado en todos mis trabajos,
estudiar es mi forma de cambiar el mundo, aunque el mundo no lo sepa. Esa frase es mía. De nadie más. De una carta mía de secundaria, incluso. ¿Quién más diría algo tan intensamente nerd? Encontré una hoja con la firma de mi mamá al pie de una declaración jurada para apoyar la postulación de su sobrina como estudiante destacada que creció junto a su hija. ¿Qué clase de culebrón familiar estaban escribiendo a mis espaldas? Por momentos pensaba, estás exagerando. Seguro hay otra explicación. Pero no. Mientras más leía, más claro se volvía, se organizaron para robarme todo, mi esfuerzo. Mi futuro. Mi orgullo, y lo peor, mi mamá lo sabía. Tal vez hasta fue idea de ella. No sé qué duele más, si la traición o que hayan pensado que nunca lo descubriría. Durante estos días he estado viendo a la familia con otros ojos. Nos juntamos a comer el domingo pasado. Daniela hablando de su próxima graduación como si fuera la primera mujer en salir de Harvard. La tía Clara sonriendo como lagartija al sol. Y mi mamá tan tranquila. Cortando carne como si no hubiera vendido a su hija por una postal de éxito ajeno, yo solo escuchaba. Fingía. Sonreía, guardé cada palabra como si fuera un fósforo que más adelante voy a encender, y lo haré, pero todavía no. Aún no, antes necesito estar segura. Saber todo, saber cómo se hizo. ¿Cuándo? ¿Quién firmó? ¿Quién entregó? ¿Quién más sabía? Porque si voy a incendiar algo. Será con la cerilla exacta. Actualización 2. Volví, no con chismes. Con pruebas. O bueno, con el principio de algo muy jugoso, después de encontrar los papeles en esa caja olvidada del armario, sí, esa donde mi mamá mete cosas que seguro un día sirven, supe que no podía simplemente quedarme con el coraje. Tenía que entender cómo, cuándo y con qué cara mi tía y mi prima me quitaron algo que era mío, así que hice lo que cualquier persona dañada por su familia haría. Me volví una detective con la paciencia de una psicópata silenciosa. Primero fui a mi antigua preparatoria. Puse mi mejor cara de quiero rehacer mi vida, y les pedí copias de mis cartas de recomendación, según yo, para retomar estudios. Una señora muy amable, que seguro votaría por el fin del mundo si su jefe se lo ordenara, me ayudó a buscarlas, y ahí estaban, mis cartas. Con mi nombre. Con mi promedio, con todo lo que recordaba haber trabajado durante semanas. Entonces, pregunté si alguien más había pedido copias en aquel año. Me miró raro. Me dijo no, tú fuiste la única que pidió esas cartas para esa universidad. Y ahí me empezó a latir fuerte el corazón. ¿Por qué entonces? ¿Cómo fue que Daniela, mi prima, entró exactamente con los mismos papeles? Salí de la prepa y fui directo a mi antiguo correo. ¿Se acuerdan cuando uno usaba direcciones ridículas como Soy la mejor 1992? Bueno. Ahí tenía los archivos originales que mandé en su momento. Revisé los adjuntos. Todo estaba como lo recordaba, pero la cosa se puso más fea cuando me metí a revisar los mensajes con uno de mis profesores, ese que me ayudó a redactar el ensayo personal. Le escribí un mensaje casual, casi nostálgico. Le dije que había encontrado mi texto viejo y me dio curiosidad saber si recordaba que me había hecho sugerencias. Me contestó, claro que sí. De hecho, me sorprendió cuando vi ese mismo ensayo firmado por Daniela. Supuse que tú la ayudaste. Casi me da un derrame. ¿Yo la ayudé? ¿A ella? A la misma Daniela que en esa época me bloqueaba de todas sus redes y decía que yo no sabía arreglarme como una mujer de verdad, a la misma que dijo frente a toda la familia que yo era muy lista pero feíta. Respiré. Tragué el vómito de rabia. Y seguí. Porque esto no se trata de lo que ella decía. Se trata de lo que ella robó. Último paso, contacté al departamento de admisiones de la universidad donde yo iba a estudiar. Obviamente no les dije hola, vengo a descubrir una estafa de hace años, sino que armé una historia elaborada sobre estar haciendo una investigación sobre becas antiguas. La chica que me atendió, muy amable, y sin idea de que estaba a punto de confirmar un delito familiar. Me dijo algo que me dejó helada. Sí, ese año hubo un pequeño incidente con dos solicitudes muy similares. Una llegó primero, firmada por una señora Clara Suárez. La otra llegó una semana después y fue descartada por estar duplicada. Clara Suárez, mi tía, lo hizo, ella entregó los documentos antes que yo, mi ensayo, mis cartas, mi promedio, mi todo. Pero con el nombre de su hija, y la universidad,
sin saber que le estaban viendo la cara, tomó la primera que llegó. Y la otra, la mía, la real, fue descartada. Por duplicada. Como si yo fuera la copia, ese día lloré. Lloré como no lloraba desde que me dijeron que no me aceptaron y toda mi familia me abrazó con esas frases tipo: bueno, no era tu momento. Dios sabe por qué hace las cosas. No te lo tomes tan personal, hay gente mejor preparada. Y toda esa porquería de consuelo, mientras sabían perfectamente lo que habían hecho, ahora tengo pruebas. Muchas cartas, fechas, archivos, testigos. Y algo más poderoso, memoria. Porque yo no olvido. No cuando se trata de lo que me deben, pero todavía no voy a actuar. No, porque ya tengo el escenario perfecto. Daniela se gradúa en 2 meses. Con toga, birrete y un discurso de esfuerzo y superación, que ya anda practicando frente al espejo, y yo. Voy a estar ahí, actualización 3, gracias a todos los que comentaron en la última actualización. No les respondí porque estaba ocupada haciendo un mapa de la destrucción. Y no es broma, sí, ya tengo las pruebas. Y sí, sé exactamente cómo lo hicieron. Mi tía falsificó los documentos, los entregó antes que yo y su hija usó mi lugar en la universidad. Pero como buena villana de telenovela, no me iba a lanzar a la guerra sin estrategia, así que me tomé estos días para pensar. Porque una cosa es tener el coraje, y otra es hacer que duela. Y yo no quiero venganza en voz baja, yo quiero aplausos en cámara lenta. Quiero que se le derrita el rímel a Daniela mientras la bajan del escenario, entonces empecé por lo obvio, el calendario, su graduación es en mes y medio. La están organizando como si se fuera a casar con Harvard. Ya tienen salones reservados, vestidos comprados, mariachis contratados, sí, de verdad, y hasta una sesión de fotos donde posó con un libro que claramente jamás ha abierto. Su mamá, mi tía Clara, anda insoportable en Facebook, publicando cosas tipo: cuando educas con amor y fe, los frutos se recogen en grande. Claro, con amor, fe y falsificación de identidad. Ahora, ¿cómo se arruina una graduación sin ensuciarse las manos físicamente? Desde el sistema, me armé una carpeta digital y una física, porque no pienso confiar en que mi laptop sobreviva a este drama. Tengo las cartas de recomendación firmadas por mis profesores, el archivo original del ensayo personal con fecha, metadatos, todo, correos que confirman que fui yo quien los escribió, la declaración del profesor que recordó el plagio. Un pantallazo de la respuesta de la universidad diciendo que hubo documentos duplicados. Todo perfectamente organizado con post-its y marcas de color como si estuviera armando una tesis sobre el arte de arruinar a hipócritas. Y no voy a ir a gritarle en la ceremonia. Esto no es una película barata. Yo quiero algo más elegante. Más administrativo, quiero que la universidad le quite el título por fraude académico. Y que sea público, quiero que ella se siente con su birrete ajustado, esperando que digan su nombre y que no lo digan nunca, pero para eso tengo que ser quirúrgica, estoy preparando una denuncia anónima al comité académico. No una que suene a despecho. Una que suene a investigación formal. Si la universidad no actúa, tengo un plan B, la prensa local. Sí, ya busqué contactos. Hay una periodista que hace reportajes sobre corrupción en el sistema educativo. Si no responden a la denuncia formal, le voy a escribir con todo, y ella, créanme, tiene más hambre de escándalos que yo, por ahora, solo observo, mi tía sigue pavoneándose como madre del año. Daniela está en modo influencer de motivación. ¿Y mi familia? Bueno, ellos siguen como si no hubieran sido cómplices. Se nota que creen que no sé nada, pero ahí estoy yo, sonriendo en cada reunión, preguntando cosas como: ¿y ya saben quién va a hablar en la ceremonia? ¿Van a grabar todo? Sería lindo tener recuerdos. Y ellos felices sin saber que yo ya los estoy grabando desde hace semanas. Actualización 4. No pensaba escribir tan pronto, pero ustedes merecen saber la verdad, y también porque acabo de vomitar emocionalmente todo lo que acabo de descubrir y necesitaba sacarlo, literalmente. Estoy escribiendo esto mientras me tiembla el pulso. ¿Recuerdan cuando les dije que estaba reuniendo pruebas? Pues en el proceso de escarbar, encontré más de lo que estaba buscando. Mucho más, verán, necesitaba encontrar el expediente físico de mi solicitud original, para tener respaldo además del digital. Mis papás siempre han guardado todo, así que fui a buscarlo al altillo,
Ese espacio de la casa donde solo hay polvo, fotos viejas y cajas con etiquetas misteriosas como cosas de Navidad que ya no funcionan, o recuerdos del colegio de tu hermano que nadie pidió. Ahí lo encontré. Mi carpeta. Y al fondo de la misma caja, una carta arrugada, sin sobre. Firmada por mi madre, sí. Por la mujer que me crió, pero que, atención, no es mi madre biológica. ¿Y cómo me enteré de eso? Porque la carta lo decía con claridad. Decía algo como no tengo por qué cargar con la hija de otra. Lo hice por él, pero ahora ya basta. Daniela sí es mi sangre. Y ella se merece una oportunidad. Aunque haya que tomarla prestada, me senté en el piso como si me hubieran desenchufado, no sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo repetir mentalmente, la hija de otra. La hija de otra. Como si fuera un hechizo que me pudiera devolver la estabilidad emocional. Resulta que soy hija solo de mi papá, mi madre biológica murió cuando yo era muy pequeña, y la mujer que me crió decidió, en algún momento, que ya no valía la pena fingir justicia conmigo. ¿Y por qué robó mi beca? Porque era la venganza perfecta, mi papá se casó con ella por obligación, según mis tías. Nunca la amó como amó a mi madre, ella lo supo. Y me lo cobró a mí, a su manera silenciosa. Fría, casi elegante. Me crió como si no pasara nada, pero el plan ya estaba en marcha. Yo era una pieza útil hasta que apareció su sobrina, la brillante Daniela, y ahora, todo encaja, los errores administrativos con mi solicitud. Las evasivas cuando preguntaba por los papeles. Su manera de no celebrar mis logros, pero volverse una animadora olímpica con cualquier tontería de Daniela, hasta el día en que me dijo sin mirar, hay cosas que simplemente no estaban destinadas para ti. No era destino. Era traición, así que sí, la traición viene de adentro. Mi tía falsificó los documentos, mi prima se hizo pasar por mí, y la mujer que se hacía llamar mi madre. Lo permitió, porque así se cerraba su círculo de venganza contra una difunta y contra mí, su hija política. Ahora tengo más razones para continuar, más razones para ser meticulosa, más razones para no solo arruinar una ceremonia, sino destruir una narrativa familiar de décadas. Ya entregué la denuncia formal, y esta vez, no fui anónima, firmé con mi nombre completo. El real. El que nunca debieron pisotear, actualización 5 confesión, ensayé todo el discurso frente al espejo, quería decirles algo digno de una película. Algo que doliera, que cortara en seco. Que quedara retumbando en sus cabezas como un eco eterno, y ¿saben qué dije al final? ¿Cómo duermen sabiendo que le robaron el futuro a alguien? Ah, perdón. Olvidé que no tienen conciencia. No fue épico. Pero fue suficiente, la reunión familiar ocurrió en casa de mi abuela, la misma donde una vez me hicieron sentar en la mesa de los niños aunque ya tenía 20 años. Mi madre, mi tía y mi prima estaban ahí. Como si nada. Como si no hubieran arruinado mi vida con una firma y un silencio, me paré en medio del comedor y les conté todo, paso a paso, sin gritos. Sin llorar. Solo con una carpeta en la mano y un tono que no usaba desde que defendí mi proyecto final de secundaria, el que. Por cierto, tampoco celebraron. Mi tía fue la primera en reírse, nerviosa. ¿Estás diciendo que hicimos qué? No digas tonterías, niña. Niña, mi madre bajó la mirada. No dijo ni una palabra, fue ahí cuando saqué la carta, la puse en la mesa, no como evidencia, sino como sentencia. El silencio fue tan denso que podías cortar la hipocresía con cuchillo, ella la leyó. Y al terminar, dijo lo siguiente palabra por palabra, eso no era para que tú lo leyeras. Ni una disculpa, ni una pizca de vergüenza, solo molestia porque descubrí su verdad. La tía intentó defenderla. Estás exagerando. Era solo una beca. Daniela también la merecía. Una beca, mi beca, que yo gané con años de sacrificio, mientras ellas me trataban como un adorno de pasillo. Mi prima, por cierto, no dijo nada. Solo me miró como si yo fuera el problema. Como si arruinar la mentira fuera peor que haberla construido. Me fui. No sin antes decir algo que si había ensayado, no me interesa que me pidan perdón. Me interesa que paguen lo que deben. Y entonces pasó lo mejor de todo, alguien más me escuchó, mi abuela, y por primera vez en la vida, dijo en voz alta, yo siempre supe que algo no cuadraba. Pero no quería meterme. Gracias por nada. Abuela,
pero al menos ya no estoy sola en esto. Actualización 6. Después de la tormenta emocional que fue enfrentar a las 3 brujas de mi historia, llegó el turno de la burocracia, la parte fría, seria, legal, esa que creí que iba a ignorarme, pero no. La universidad respondió primero. Fue un correo corto, formal, sospechosamente correcto. Estimada, nombre real, su denuncia ha sido recibida. Agradecemos la entrega de documentación y procederemos a una revisión interna inmediata. Pensé que era el típico gracias por participar. Pero a la semana me citaron en persona, y ahí fue cuando supe que las cosas estaban a punto de explotar. Me recibieron 3 personas, una abogada del área de integridad académica, alguien de registros y alguien de relaciones públicas. Sí, relaciones públicas. Ya se olían el escándalo. Me pidieron que contara todo otra vez. Les entregué copias impresas, correos, la carta. Hasta los nombres de los profesores que me habían escrito cartas de recomendación y que podrían testificar que la que asistió no era yo. Uno de ellos, de hecho, ya se había comunicado con ellos. Había dicho: nunca entendí por qué rechazaron a alguien tan brillante. Gracias, profe. Me hiciste llorar en el baño ese día. A los pocos días, me llegó otro correo, no uno cualquiera. Una resolución: se ha comprobado que los documentos fueron adulterados. Se procederá a la suspensión inmediata del título entregado a Daniela. Apellido. Sí, se lo quitaron, y cuando se lo notificaron, exactamente 1 hora antes de su ceremonia de graduación, frente a todos, con toga, birrete y cara de por fin lo logré. Yo no estuve ahí, pero me mandaron una foto y un audio. El audio decía: esto debe ser un error. Mi hija no es una criminal. Y la voz era la de mi tía, gritando, desesperada, indignada. El sabor de esa justicia fue tan dulce, tan perfecto, que por primera vez en años, dormí como un ser humano en paz. Actualización 7. Si alguien pensó que después de todo esto mi familia iba a decir perdón. Nos equivocamos. Déjame reírme fuerte y largo. No solo no pidieron perdón, ahora resulta que yo soy la mala. La familia está dividida en 2 bandos. 1, el equipo tía y prima, dicen que lo que hice fue innecesario. Que era mejor dejar todo como estaba. Que las cosas pasan por algo. Sí, como que me roben y me quede callada, ¿no? Y mi favorita, Daniela, igual se esforzó mucho. No es su culpa que los papeles estuvieran mal. Claro, ¿cómo no? Pobrecita, la pobrecita que aceptó una beca con el nombre de otra persona y nunca sospechó nada. Qué inocente, tan inocente que usó mi segundo nombre para que cuadrara con los documentos. Tan inocente que escondía las cartas originales en un cajón que decía no abrir. 2. El equipo silencio. Esos son los que saben que pasó algo horrible, pero prefieren hacer como si nada. Mandan mensajes tipo: no te metas en más problemas. Ya pasó, ya déjalo así. Eso te va a perseguir, mejor no escales las cosas. Escalar. Yo, la única que dijo algo parecido aún te creo fue mi prima menor. Me mandó un audio con la voz temblorosa: yo siempre supe que eras más inteligente que Daniela. Lo siento por no decir nada. No es mucho, pero es mejor que el resto, y es más de lo que esperaría de esta familia. Que si fuera un plato, sería uno de esos que parecen bonitos por fuera pero están llenos de moho por dentro. Y mi mamá, silencio absoluto, ni un mensaje. Ni una llamada, aunque mi abuela me contó que dijo: esa niña nunca supo estar agradecida. Le dimos techo, comida. Y así nos paga. Ajá, le quitas el título universitario robado a su hija ilegítima, y ahora resulta que la desagradecida soy yo. Ni un capítulo de telenovela tiene tantos giros como esta familia. Después de todo lo que pasó, pensé que estaría destruida, vacía. Sin ganas de seguir, pero no, estaba furiosa. Y eso al parecer fue gasolina. Una profesora de esa misma universidad, la que me escribió la carta hace años y se enteró de todo el fraude, me ayudó a postularme para una beca externa, una beca real, internacional. Y con mi nombre bien escrito en cada documento. La entrevista fue intensa. Me preguntaron sobre el caso como si fuera una especie de experimento ético. Les dije la verdad: me robaron la oportunidad, pero no las ganas. Silencio. Luego sonrisas, y unas semanas después felicitaciones. Has sido seleccionada. Lloré. No de tristeza, lloré porque por fin alguien reconocía lo que valía sin que tuviera que fingir, sin que alguien más se pusiera mi máscara. Voy a empezar de nuevo, otra carrera, otra universidad, otra ciudad, y si mi familia pregunta por qué me fui, les diré la verdad:
como siempre, me fui porque ustedes me enseñaron lo que es tener todo en contra, y ahora me toca vivir con todo a favor, por fin.